de Paiján. Son documentos paleógrafos, manuscritos antiguos del año 1580-1583. Bueno, para darle objetividad a esta presentación, yo invito a los que se encuentran acá en la mesa a pasar a las butacas para que puedan ver algunas diapositivas que he traído yo y que yo mismo las he elaborado a fin de hacer la explicación de este texto importante para el pueblo de Paiján, porque se trata exactamente de nuestro pueblo, de Paiján. Bien, como ustedes ven, en la primera diapositiva dice presentación del libro. Tributos, repartimientos, inventario de la caja de 3 llaves de Paiján, 1580-1583. Señores asistentes, estamos ante documentos de hechos históricos que ocurrieron acá en Paiján y que dichos documentos se encuentran totalmente escritos por un escribano público y que tienen fecha cierta, es decir, algo parecido a la de un notario, a la de un juez de paz, a la de un funcionario público, cuando estampa su sello, cuando le da una certificación a un documento, lo convierte este documento en fechas, en un documento que tiene fecha cierta, porque ha sido visualizado por un funcionario. En aquella época, en 1580, también existían los escribanos. Entonces, dicho el título, vamos a presentar la portada del libro. Como pueden ver ahí, es la portada y la contraportada del libro. Es decir, muchos de nosotros confundimos esto de acá como la carátula, pero no es así. La carátula es la página que lleva los créditos interiormente dentro del libro, y es una exigencia que hace la Biblioteca Nacional del Perú. Esta es la portada, y como pueden ver ahí, no como imagen, nuestra plaza de armas de Paiján. Coloqué eso o esa imagen porque ahí se han llevado a cabo eventos muy importantes, por ejemplo, después de la República, en el año 1883,
en una comisión popular, se reunió todo el pueblo ahí en esa plaza de armas a tomar decisiones y dirigir ese memorial al presidente de aquel entonces. Así también, en el año 1894, ya en la República, en esa plaza de armas, se tomaron decisiones muy importantes, no para defender los terrenos de Paiján, sino para defender los intereses de la patria. Este documento de la época republicana, 1894, muchos pueblos quisieran tenerlo, pero el único pueblo que lo tiene es Paiján. Seguidamente vemos nosotros en la contraportada, ¿no?, una imagen de la historia de la Marina de la Real Española. Ahí dice, recibiendo el bautizo o el bautismo. ¿Y quién está ahí? El padre Bartolomé de las Casas, un dominico que fue uno de los grandes defensores de los derechos del indio. Bartolomé Las Casas. Y como pueden ver ustedes ahí mismo dice, en la isla de Cuba, 1511 se tomó esa foto, y pueden ver cómo los españoles traían a los indios amarrados y los españoles en caballo, con sus escudos, sus cascos y sus armas. Entonces, ven, y ya podemos ir pensando cómo es que estaban actuando los españoles. Ya están saliendo por las redes que los españoles no han venido a conquistar América, han invadido América. Y por lo tanto, los españoles tienen que pedir perdón y al mismo tiempo devolver todo lo que se ha llevado de aquí de América a España. Terminado con la portada y contraportada, pasemos nosotros a ver la primera parte del texto. Yo quisiera que el señor Cotrina, a ver si puede leer ese documento. Señor Cotrina, por favor, ayúdenme. A usted. Lo que sucede es un documento paleógrafo. Es un documento paleógrafo, es un manuscrito antiguo. A ver, que venga para acá. No se puede, es que sale así. Además Lo que sucede es imposible leer este documento paleógrafo, este manuscrito antiguo, porque se trata de hace 445 años atrás. Este es un documento de Paiján.
Este no es un documento y que tiene fecha cierta y que tiene... Difícil. Entonces, como no es posible leer, pero el que encontró el documento, en este caso el autor, tuvo que, en forma obligatoria, ir a una institución oficial encargada de transcribir este tipo de documentos. Esta es la fuente primigenia, original, de un acontecimiento que ocurrió en Paiján en dos etapas. El 24 de mayo de 1580 en el tercio de San Juan. Pero ¿cómo podemos nosotros deducir o entender que fue en esa fecha? Porque la institución, pasemos a la otra diapositiva, ahí está, transcripción paleográfica, Archivo General de la Nación. Entonces, cuando uno va a esa institución, que tiene que encontrar en sus anaqueles, en sus archivos, lo transcribe. Pero por esa transcripción no es gratis. Ahí está el sello de cuánto cobran por transcribir este documento que muchos niños y también muchos adultos no han podido leerlo. Pero ya con esa transcripción algo podemos nosotros entender o comprender qué nos quería decir el escribano público en aquella fecha. Pasemos nosotros. Ya, correcto. Ahí tenemos nosotros algunos párrafos paleógrafos, ¿no? Donde el primer párrafo dice repartición de tributos 20 de mayo de 1580. Después, en el segundo párrafo, repartición en este pueblo de Paiján del tributo de Navidad. Y después hay otro párrafo más. Pero voy a explicar estos dos párrafos nada más para que puedan entender por qué el tributo el 20 de mayo del segundo tercio de San Juan. Porque antiguamente el año lo dividían en 3 tercios. Enero, febrero, marzo, abril, primer tercio. Mayo, junio, agosto, septiembre, segundo tercio. Y después los otros meses, ya tercer tercio. Como el acontecimiento de la cobranza o la deuda que tenían los indios de Paiján para con los españoles, resulta que fue el 20 de mayo de 1580. Entonces, como la fiesta de San Juan se realiza en el mes de junio, por eso le dicen en el tercio de San Juan. Y en el tercio de Navidad, porque se realiza el 24 de octubre, el último tercio de 1580. Seguidamente vamos a pasar a otra imagen. Deuda de los indios de Paiján, dice el documento, deben los naturales
406 pesos, 4 tomines de plata ensayada a los españoles establecidos en Paijá. O sea, nos invaden y todavía no cobran. O sea que nuestros indios, cuando ellos llegan acá, ya nosotros estábamos viviendo para que ellos se conviertan, los indios se conviertan en indios tributarios. Pero aquí hay un término que dice plata ensayada. Vamos a verlo más adelante en qué consiste la plata ensayada. ¿Y cuántos indios existían en Paiján? El 20 de mayo de 1580, 221 indios. O sea, esta deuda de 406 pesos, 4 tomines, se tenía que dividir entre 221 indios, y a cada indio le tocaba pagar 2,5 pesos, pero no de plata ensayada, sino de plata corriente. Vamos a explicar en qué es la plata ensayada y qué cosa es la plata corriente. La plata ensayada eran monedas de mejor calidad, mejor elaboración. El mineral ofrecía mayor garantía para los comerciantes españoles, y por cada peso se entregaba 8 reales de plata, 8 reales de plata por cada peso. ¿Y qué cosa es la plata corriente? Eran las monedas que más circulaban, que más corrían. Su elaboración era mucho más artesanal, y el valor por un peso no era de 8 reales, sino de 9 reales el peso. Por si acaso estamos hablando de monedas de plata, no como las actuales. Seguimos. Bien, como nosotros estamos viendo en la pantalla monedas de la época colonial, estas monedas las imágenes tuve que sacarlas del Museo Numismático de Lima o del Perú, la Casa de la Moneda, porque acá el documento me decía que había platas, que había pesos, había tomines. Entonces, para encontrar cómo era la característica de un peso, tuve que concurrir, no una vez, 3 veces. Y la cuarta vez que concurro, ya casi las imágenes que yo estoy proyectando se habían borrado, o la habían borrado, porque parece que no les gusta que se les recuerde, digamos, a los españoles su pasado. Ahora, ¿qué nos dice, digamos, cada uno de estas monedas? Porque estas monedas se fabricaron en la época en que en España era el rey Felipe II. Por eso ahí dice rey Felipe II. ¿Y qué es lo que contiene ahí dentro de esas monedas? Símbolos: el león, los castillos y las coronas.
Ustedes dirán, ¿por qué león? ¿Por qué no pusieron un gallinazo de paiján? Esos gallinazos que se acercaban cuando don Samuel llevaba, digamos, en su carreta la basura y se amontonaban ahí. ¿Por qué pusieron, digamos, un gallinazo? Porque el rey era el animal, símbolo del poder. Por eso es que colocaban al león. Y estos símbolos se encuentran hasta en la actualidad en el escudo español. Seguidamente vamos a pasar a ver los pesos ensayados, casi con la misma característica que la anterior imagen. Los castillos, los leones, las coronas, pero aquí hay un detalle importante, donde existe en una de las monedas la letra P y la letra D, haciendo, digamos, la investigación del caso, qué significa la P y qué significa la D. La explicación que a mí me dieron fue que la P es el lugar donde se había fabricado la moneda, es decir, Perú, y D era el fabricante de la moneda. En aquella época habían dos ensayadores o fabricantes de la moneda: Diego Latorre y Alonso Rincón. Pero los símbolos que están ahí son los mismos: los leones, los castillos, las coronas, símbolos del escudo español. Seguidamente vamos a ver los pesos corrientes. Ya les había manifestado a todos ustedes que los pesos corrientes eran mucho más artesanales, pero son no con los mismos símbolos: la cruz de la cristiandad, del cristianismo, el castillo, los leones, no, y un poco irregular la moneda. Después seguimos nosotros buscando en el archivo los tomines. Los tomines no se encuentran aquí en el Perú, o no se han encontrado, ni en la Casa de la Moneda. Entonces tuve que ingresar a una página para encontrar esta moneda, que son los tomines, que es una fracción del peso. Como ven ustedes ahí, el perfil del rey con su corona, también los leones y sus castillos. Pasemos a la otra imagen, que son los reales. Un real en 1568, 1569, Lima, Rincón. Ya le había dicho que Alonso Rincón fue uno de los fabricantes de las monedas, autorizado por el rey. No podía ser cualquier persona, sino siempre una persona tenía que tener una resolución del rey.
también, como pueden ver ustedes, los mismos símbolos, los escudos, los leones, las coronas y las torres, símbolo del escudo español. Pero en el año 1580, en el primer tercio de San Juan, el 20 de mayo, los indios pagaban sus tributos en especies, en dinero. Pero también existía en esa época, de acuerdo al documento paleógrafo, que viene a ser una escritura pública, pagaban también en especie, como era el trigo, como era el maíz. Pasamos a ver nosotros el trigo y el maíz. Pero no única, y esto no lo pagaba el indio personalmente, lo pagaba la comunidad de indios. Si en aquella época existía una comunidad de indios, una comunidad de indios, y ellos eran los que pagaban para que coman los españoles que habitaban acá en Paiján. Vamos a ver quiénes eran los españoles que habitaban acá en Paiján. Seguidamente, pasemos nosotros, que también se hacían con aves, pero el documento no nos precisa qué tipo de aves era la que realmente, digamos, aceptaban los españoles. No era cualquier ave. Entonces tuve que recurrir a las acuarelas del obispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón, 1768. Él, en su recorrido que hace por los pueblos, por los curatos de Trujillo, encuentra muchas aves. Dentro de esas estaba el pato criollo, el faisán y la pava. Los animales que más consumimos nosotros. Y le decía el obispo al rey Carlos III, le decía: Mi Majestad, acá, por la zona donde yo recorro, encuentro aves con un sabor muy agradable, mucho más agradable de lo que existe en la península ibérica. Y se refería al pato criollo, al faisán y a la pava. Estoy seguro que los niños y muchos de nosotros, por primera vez vemos nosotros, ¿no?, la imagen de un faisán. Esa es la imagen, es una de las acuarelas del obispo Jaime Martínez de Compañón. Seguidamente, yo estas imágenes le he venido publicando en mi Facebook, y muchos de mis amigos que están conectados en mi página ya han venido tomando conocimiento de lo que yo publico. Cuando yo publico una cosa, no lo publico de mi imaginación, algo surrealista, sino algo
que se encuentra debidamente sustentado. Entonces, una de las publicaciones que hice en Facebook fue: Carlos Eloy Aguirre Miyazaki informa, Paiján Licapa, Comisión Rodrigo Venegas de los Ríos, 30 de septiembre de 1556. Chicama y Licapa, abastecedores de trigo a Trujillo. ¿Dónde se encuentra esta información o este párrafo que yo coloco? En las actas de Cabildo de Trujillo. Actas de Cabildo de Trujillo. ¿Qué dice la Comisión Venegas? En este Cabildo, cuando se habla de Cabildo, se habla como si fuera en la actualidad la municipalidad, el alcalde con su no regidores, ese es el Cabildo. Dice, en este Cabildo se trató que hay falta de trigo y conviene que vaya una persona de este Cabildo a recoger trigo, Chicama y Licapa. Para ello nombraron a Rodrigo Venegas de los Ríos, fiel ejecutor de la comisión. Esto lo coloqué en mi Facebook y esto tiene fecha cierta, 30 de septiembre de 1566. O sea que Licapa y Chicama producían comida. No es como ahora que producen caña, producen azúcar, producen diabetes y producen la muerte. Antes no, se producía comida. Seguidamente, en otra publicación de mi Facebook, yo mismo he concurrido a Licapa y acá todo el tiempo nos han engañado. Los arqueólogos del Ministerio de Cultura que Licapa en el Perú es, acá en el Valle es Licapa 1 y Licapa 2. Y ahí está Licapa. Yo en esa época vine con mi fotógrafo para tomar la foto. Me fui y ver cómo habían saqueado, digamos, todo Licapa. ¿Y qué cosa decía? El acta de Cabildo acerca de esas huacas decía que de ahí sacaban todos los días oro y plata y entierros, y que inicialmente pagaban $1 real para el rey, pero como sacaban tanto oro, tanta plata, debían aumentar a $2 reales. Eso se encuentra justamente en las actas de Cabildo de 1566 a 1571 en la página 327. O sea, nuestras huacas han sido saqueadas porque tenían mucho oro, mucha plata, muchos entierros. Hace poco les dije al Centro Arqueológico del Brujo que habían sacado un video. Yo le dije que estaban engañando, porque geopolíticamente Licapa no es únicamente Licapa 1, Licapa 2, no. Según el historiador
Valdemar Espinosa Soriano, en su libro Las etnias de los incas, nos dice que el Icapa tenía una extensión desde los arenales del mar de Malabrigo hasta las orillas del río Chicama. Y ahí vemos nosotros nuestras huellas del Icapa, allá por Ascope, los tapiales del Icapa, por acá por Chimpón, los tapiales del Icapa, por el Luco, los tapiales del Icapa. Seguidamente, una publicación paleógrafo, donde dice: Lengua de los naturales del pueblo paisano en el tercio de San Juan, 20 de mayo de 1580. Fue publicada en mi Facebook. Otra publicación donde se ve ya la firma del corregidor de Paiján y del escribano público, o sea, quien redactó esa escritura pública fue justamente Gregorio Fernández. O sea que todos los Fernández que se encuentran acá descienden de este Gregorio Fernández de hace 455 años. ¿Y quién era, digamos, el corregidor de aquella época? Alonso Osorio de Figueredo. Bueno, eso vamos a verlo más adelante. En la repartición de tributos, ¿quiénes eran las personas encargadas de realizar la cobranza? Habían 3 personas designadas por los españoles: el cacique, el indio encargado de cada pueblo, el alcalde, elegido por el cabildo, que tenía un periodo de 1 año o 2 años, y los principales eran los líderes de la comunidad, algo parecido a nuestra municipalidad, donde hay un alcalde que tiene su dirección de renta, que cobra sus tributos, donde hay un cacique que está representado lógicamente de repente por el gobernador o por el subprefecto o el prefecto, y los principales que vienen a ser, como se dice, los regidores. O sea que cambia únicamente los nombres, los títulos, pero las funciones en el fondo siguen siendo las mismas. Hemos terminado, señores, la primera parte y vamos a pasar con la segunda parte. La segunda parte, esa es una letra paleógrafa que dice ahí 1583, cuenta de la caja del repartimiento de Paiján. Eso no es dibujado, sino que yo técnicamente del mismo documento le he sacado, no bajo una aplicación especial que manejo para realmente escribir y colocarla como imagen. Seguidamente, la siguiente diapositiva
Cuenta en la caja del repartimiento de Paiján 1583, escritura paleógrafa. Pero el escribano ya no era el mismo. En la primera parte vimos que ese protocolo, ese expediente, fue redactado por Gregorio Fernández. En este caso ya no. El escribano era otro. ¿Cómo se llamaba? Diego Tarazona. Es español, Diego Tarazona. Seguidamente pasamos nosotros al siguiente documento paleógrafo. También nos encontramos nosotros con una escritura de hace 445 años atrás que no se puede leer. Para tal efecto teníamos que recurrir lógicamente al archivo colonial de la nación. Seguidamente, nosotros tenemos esa cobranza de tributo, lo hacía el corregidor Alonso Osorio Figueredo en el tercio de San Juan en el año 1580 hasta el tercio de San Juan en el año 1582. Fueron tomadas por Joan Bautista Nano, corregidor y juez del Valle. ¿Por qué? Porque Alonso Osorio de Figueredo había fallecido y tenía que haber alguien que lo reemplace. Y en su reemplazo llegó Joan Bautista Nano, que tenía el cargo de corregidor y juez del Valle. Seguidamente tenemos nosotros ahí está el protocolo, el documento paleógrafo. En el círculo rojo, ahí dice justamente inventario de la caja de Paiján. Este documento, así como otros, tienen que correr la misma suerte.